Igual la vamos a hacer de un poquito más de una hora, ¿cierto? Para que tengamos claro. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, está bien. Son las 10:15 allá, Sí, 11:15, 11:30, está bien. claro, ya. ¿Algún Sí. tema o lo seguimos con el del mes pasado? Yo creo que podríamos Usted. hacer un repaso de lo que se habló el mes pasado. Reinaldo, tú que tienes mejor memoria que yo. No, pero no. Yo prefiero seguir con algo, si hay algo diferente, porque no todos están siguiendo como la secuencia. Claro. Bueno, si alguien trae alguna inquietud de los hermanos que Álvaro o Guillermo, el hermano Edwin, que ya entró también. Lo último que hablamos el mes pasado fue sobre que nosotros todos éramos hebreos. Sí. Porque hay una confusión que Del otro muchas lado veces, del río. claro, unos piensan que los hebreos son los judíos, pero que nosotros no somos. Pero esa escritura es para nosotros, para la iglesia en realidad. Claro, a mí bueno, el otro día conversamos algo acerca de Abraham y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el Señor le dice, vete a los montes de Moriah y sacrifica allí a tu hijo, a tu único Isaac, y a quien amas, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y lo que me llamó la atención a mí, bueno, cuando estaba estudiando para hablar de esto, es el único, cuando ya Ismael había nacido. ¿Ya? Y bueno, siempre lo conversamos en una oportunidad, siempre hay dos. Está el primero en la carne, el segundo en el espíritu. Y me llamó la atención aquí que lo repite 3 veces. El único, el único, el único, el único. El Señor mira solo a Isaac, solo a Isaac. Y hay allí como unos paralelos entre Isaac y la persona del Señor Jesucristo, porque está Abraham representando al Padre, Isaac representando al Hijo, y en el capítulo 24, Eliezer, el siervo, es el que representa al Espíritu. Y hay figuras allí que nos hablan acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, lanzo esa que me llamó la atención solo eso de que aparece como el único habiendo otro anteriormente. Y es lo otro que me llama la atención, que en el capítulo 17 del Génesis, después que de 14 años, que pasan, 13 o 14 años son, porque Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y luego, a los 99 años, se le aparece el Señor nuevamente y renueva el pacto en el verso 2, y en el verso 5 le cambia el nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Ya? Porque Abraham significaba padre de gentes, pero Abraham significa padre de muchedumbre de gente, padre de multitud, o padre enaltecido. Padre enaltecido significa Abraham, pero en el cambio de nombre, padre de multitud.
Eso, está allí es como que se amplía el pacto. Se amplía el pacto abrahámico. En el versículo 8, mira, del 17 al 8 dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti, dice, la tierra en que moras. ¿Cierto? Ya. Eso ya lo hemos visto, que eso es Claro. Cristo. Claro. Heredad perpetua y seré el Dios de ellos. ¿Eh? Entonces es importante que veamos que justamente Dios le estaba diciendo a él que iba a darle un hijo. Pero él tuvo un hijo ya había tenido un hijo ya. Claro, Ismael. Pero él, igual que nosotros, en Romanos capítulo 7, a veces queremos servir a Dios por medio del alma, por la carne, en el alma. Eso es lo que hizo con Ismael. La mujer lo convenció de que él podía hacerlo a su manera, con su fuerza, ¿cierto? Claro. Y nosotros también caemos en eso. De hecho, los Gálatas cayeron en eso. Así fue el engaño de los Gálatas. Porque tenían ya el hijo, pero quisieron que creciera con la fuerza de ellos, por medio de la ley. Y mira lo que dice en el capítulo 21 de Génesis, un poquito después. Ahí aparece cuando concibe a Isaac. ¿Lo tienes hoy? 21:2. 21.1, no, 21.1. ¿Qué dice en la tuya, en tu versión? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No fue Abraham. No fue Abraham. Te lo muestra igual como fue la Virgen María. No fue José. Visitó Dios a Sara, como le había dicho. E hizo el Señor con Sara, como había hablado, no Abraham. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Por eso que era un único, era mi hijo, el único que tienes, porque te lo di yo, dice Dios. Es lo mismo nosotros. Nosotros somos hijos cuando nacemos de un padre, Satanás, pero después somos hijos de otro padre, Dios. Y esos dos hombres en el interior de nosotros luchan. Por eso vamos a Gálatas, en Gálatas capítulo 4. Casi 40 años, primera vez que veo esto. Bueno, está bien, pues sí, eso es lo que hacemos aquí, que el Señor nos vaya mostrando más de Cristo. Si esto es Cristo, es toda una imagen, es una, como dice aquí en el capítulo 4 de Gálatas, los invito a ir. Dice que son alegorías, las cosas del Antiguo Testamento. Dios dice eso, no uno. Claro. Esto empieza en el capítulo 4, versículo 21, porque a ellos, acuérdense que el gran problema que tuvieron los Gálatas es que se desviaron de la verdad, ¿cierto? Se desviaron de la verdad. Entonces dice en el 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito, dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por medio de la promesa. Entonces, no nació por medio de Abraham, nació por medio de la promesa. Y dice,
las cuales son expresiones alegóricas. ¿Te fijas? El Antiguo Testamento era eso, expresiones alegóricas para que nosotros entendiéramos las cosas espirituales. Pues estas mujeres representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual engendra hijos para esclavitud. Este es Agar, dice. Porque Agar es, mira lo que dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero, o más, en el 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿cierto? Y ahí viene después, entonces dice, en el 28 dice, así que hermanos, nosotros, conforme a Isaac, o de la misma manera de Isaac, ¿cierto? Que creció por medio de Dios, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, en la lucha que tenemos en el interior. Más, ¿qué dice la Escritura? Aquí está lo importante. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En el fondo, echa fuera al hijo de la ley para que no esté junto con el hijo de la gracia. Es lo mismo, ¿ya? Echa fuera, eso somos nosotros. Por la fe nosotros echamos fuera al Ismael, para que el Isaac sea el que reine. Eso veo yo. No sé si hay alguna pregunta. Como una pregunta. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, todo lo que quieran, el que quiera. Del hermano Guillermo. Adelante. Está hablando del pecado, ¿cierto? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de cuerpo de pecado? ¿Cómo esto fuera? ¿Cómo esto fuera al Ismael? Si dentro de nosotros está el mal que no quiero hacer, dice, no reina el pecado, pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo? Porque aquí está el señorío, pero dentro de mí, dice Pablo, el Señor hizo de mi gracia, aquí me librará de cuerpo de pecado. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo puedo conseguir? Morir yo, vivir aquí en mí. ¿Cómo lo hago? Bueno, Eso. usted está leyendo Romanos capítulo 7. Sí. Entonces, Romanos capítulo 7 está escrito, Romanos capítulo 7, versículo 1. Está escrito justamente para los que conocemos la ley, porque los que no conocían la ley no tenían idea de esto de querer servir a Dios por medio de hacer cosas buenas, por decir. Entonces, en el capítulo 7, versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Está hablando a los creyentes. Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley, hermano Guillermo, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, cuando usted quiere hacer lo bueno y no puede, en realidad nunca vamos a poder. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7. ¿Por qué? Porque ya había dicho Dios en el capítulo 6 cómo lo liberó a usted del viejo hombre, del Guillermo antiguo. En el Romanos capítulo 6 dice en el 6:6, conocedores de esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado... Apague el micrófono, Patricio. No. Sigo leyendo, dice, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y si seguimos leyendo, dice en el versículo 17, gracias a Dios que aunque erais, mire, dice, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y después dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y termina en el 22 diciendo,
en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está diciendo que Dios hizo una manera para liberarnos, que fue la crucifixión. Nos crucificó juntamente con Cristo. Entonces, los que conocen la ley, eso es lo mismo que le está explicando aquí. Vuelvo al capítulo 7, para los que conocen la ley, ¿cierto? Versículo 4 dice, cuando un poquito antes está diciendo que la mujer, ¿cierto? Como ejemplo, está unida al marido mientras el marido vive, pero si el marido muere, puede casarse con otra. Entonces en el 4 dice, así que, está concluyendo, hermanos míos, también vosotros, miren lo que dice Dios, hermano, habéis muerto a la ley, habéis muerto a la ley. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz, mediante el cuerpo de Cristo, dice. ¿Y para qué? Dice, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren lo que dice en el 5, versículo 5. ¿Por qué dice? Porque mientras estábamos en la carne, hermano Guillermo, dice, estábamos en la carne. El problema de nosotros es que Satanás dice, sí, pero tú sigues en la carne. Es mentira lo que Dios dice. Tú tienes que hacer caso de lo que tú sientes, de lo que tú ves, de tu experiencia. No es verdad lo que Dios dice, es verdad tu experiencia. Esa es la lucha del creyente, la fe o la obra. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso en el capítulo 7, que está desesperado el que está hablando ahí, porque dice, yo quiero hacer el bien pero no puedo, y en el 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ahí en el 25 hay una exclamación de gracias. Dice, gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una liberación. Así que, conclusión, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, está diciendo que esa es la forma. O lo sirvo en la carne o lo sirvo en el espíritu. Por eso que en el versículo 1 del capítulo 8, que es la continuación, ¿cierto? Dice, ahora pues significa, después de todo lo que yo les he dicho, llego a esta conclusión, está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, la ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, no en la carne. Entonces Satanás viene y dice, pero si estamos en la carne. Pero Dios dice, no. Aunque estés en la carne, no milites en la carne. Aunque estés en la carne, no andes por medio de la carne. No vivas por medio de la carne. Vive por medio del Espíritu. Anda por medio del Espíritu. Ese fue el error de los Gálatas. Los engañaron y le dijeron que ahora tenían que guardar la ley. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros desde niños en casi todas las congregaciones. A hacer lo bueno. Pero Dios lo que quiere ver es cuánto de Cristo hay en nosotros. ¿Ve? Porque en la carne nosotros queremos hacer lo bueno. Y ahí en el capítulo 8, entonces nos dice dónde está el secreto. En el 8:6 dice el pensamiento, la mente. Porque la mentalidad de la carne es muerte. Siempre va a ser muerte. Lo que hagamos en la carne va a ser muerte. Pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto dice la mente de la carne o la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ya que ni siquiera puede. Y ahí dice en el 8, los que viven o andan según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que queramos andar haciendo obras buenas, pero en la carne no se puede agradar a Dios, dice. Pero en el 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es el de él. Entonces la pregunta era, ¿cómo me libero? Dios me liberó. Nosotros nunca nos liberamos. Nosotros aceptamos y creemos esa liberación.
y después la experimentamos. Pero no podemos experimentarla para creerla. Es por fe primero. Ese es el secreto, hermano Guillermo. La liberación viene por fe, siempre. El creyente dice, debe andar por fe. El justo por la fe vivirá, no por lo que ve, no por sus actividades. Porque a veces nos afirmamos en las cosas que hacemos para Dios, en vez de afirmarnos en las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Hermano Reinaldo, entonces... Disculpa, espérate. No sé si el hermano Guillermo tiene algo. Ya. Sí, no, gracias, está bien. Solamente eso, muchas gracias por explicarlo. Eso. ¿Ahora? Gracias. Sí. Entonces, hermano Reinaldo, el principio y el fin de nuestra liberación, por lo que yo veo en la Escritura, es la cruz de Cristo. De ahí parte totalmente nuestra liberación. Ahí fue. Ahí fue. Sí, sí. Eso es lo que quería expresar, hermano, como para hacer una sintetización de lo expresado. De ahí, como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, de la cruz parte todo eso, hermano. Hermano, ese cita que del hermano Guillermo, bueno, siempre le hemos dado gracias al Señor porque en esta reunión siempre Dios nos está esperando para resolver nuestras preguntas. Porque yo venía con la misma pregunta, ¿ah? Y en realidad iba a plantear Romanos 7:25, porque en una de las reuniones que tuvimos nosotros en Olmué, hablamos, pero no lo era al final, no lo alcanzamos a desarrollar. Y a mí me quedó, tal como dijo el hermano Guillermo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer eso de liberarnos? ¿Ah? O de la carne que nos, como dice la Escritura, el pecado nos asedia. Porque la realidad del cristiano es que está ahí permanentemente la tentación. Y en ese versículo, Pablo cuando pregunta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él inmediatamente da gracias a Dios. O sea, su mente se enfoca en el único que tiene algo, el único que puede liberarnos. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí plantea lo siguiente, dice, así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces la pregunta que yo traía, dije, aquí está para mí la clave. Pero, ¿qué es esto de la mente? ¿Cuál mente? Porque hemos dicho otras veces que hay mucha confusión porque creemos mucho en el poder de la mente, incluso fuimos enseñados desde chicos a todo lo que es el análisis lógico, a pensar, y por eso muchas veces estudiamos mucho, y el hermano estudia, dice hay que estudiar la Escritura, pero en realidad hay que buscar la revelación del Padre, del Maestro, de Dios. O sea, no digo que no haya que leer ni estudiar, pero no es el camino del estudio, como lo hemos demostrado tantas veces por la misma Escritura, que los expertos, los fariseos, los intérpretes de la ley la conocían, pero no la creían. Aquí el tema está en creer lo que Dios dice. Entonces, dice, aquí yo mismo sirvo con la mente. Y esa mente, yo estuve meditando toda la semana y justamente traía esa pregunta. ¿Qué mente? ¿Cuál mente? ¿Ah? Con esa sirvo a la ley de Dios. Y justo se me cruzaron algunas escrituras, como una que dice, Pablo concluye en Corintios, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? En Corintios 2:16, primera de Corintios 2:16, ¿quién le instruirá? Y dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas veces pensamos, y por la falta de fe, porque no tenemos claridad en lo firme que es la palabra de Dios, bueno, algún día tengo que alcanzar esa mente, o tengo que desarrollarme, o tengo que conocer muchas escrituras. Pero Pablo dice, nosotros tenemos
la mente de Cristo. Entonces volvemos al tema inicial de nuestra relación con Dios, que siempre la fe es lo que Dios dice. Por eso la Escritura, por ejemplo, yo antes tenía una confusión cuando decía el versículo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y yo decía, pero si el hombre no puede dejar su camino inicuo, no puede hacerlo. Si no lo libera el Señor, no puede. Pero lo que he ido entendiendo, y quiero que los hermanos me puedan ayudar con alguna escritura en ese sentido, es que el arrepentimiento es la predicación del Señor. Él parte arrepentidos. Y el arrepentimiento no es un dolor por el pecado, lo malo que soy, un reconocimiento, es cambia de mente. Deja de pensar como piensas y piensas como piensa Dios. O sea, acepta el pensamiento de Dios. Así lo entiendo yo. Cuando dice arrepentidos, Juan el Bautista dice arrepentido, el Señor dice arrepentido, dice que manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, es deja de pensar como piensas. Piensa como Dios dice. Entonces, ahí yo encuentro ahora la clave, me parece a mí, para hablar de que la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la mente de Cristo, no con la mía en realidad. Pero es un desarrollo, lo hemos hablado también. El problema está en que, no sé si el hermano Guillermo estado en esas reuniones, nosotros hace pocos años que nos dimos cuenta los niños que éramos en la fe, pues, o sea, lo que todavía estamos recién empezando a crecer. Porque nosotros hablamos hace, creo que un año atrás, sobre Romanos capítulo 12, en que ahí te dice justamente que es lo que mismo que dice el hermano Guillermo, cómo soy transformado, por qué sigo como haciendo las mismas cosas. En el Romanos capítulo 12, versículo 1, está concluyendo sobre la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y dice, los invito a que vayan ahí. Y dice, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. O sea, lo primero es que nosotros nos presentamos a Dios en sacrificio vivo, dice. Y después en el 2 dice, no os adaptéis a la forma de este mundo, sino, mira ahí dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, hay una renovación del entendimiento de la mente en nosotros. ¿Y para qué dice? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es Cristo, hermano. La voluntad de Dios siempre es Cristo. Entonces, la renovación, la transformación viene cuando no nos adaptamos. Como dice Iván recién, deje limpio su camino. Nosotros creemos que es solamente el camino malo, pero hay caminos que son buenos para nosotros, por eso el camino religioso es tan engañoso, porque la gente cree que no está haciendo lo malo, pero desde el punto de vista de Dios están andando en las tinieblas, no están andando en la luz. Entonces, por eso dice, lo primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y después dice que no nos adoptemos ya a la forma de este mundo, y ahí entonces incluimos todo lo que son las formas religiosas, que es lo que le pasó a los Gálatas. A los Gálatas, cuando habla de que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, está hablando del mundo religioso, hermano, no está hablando del mundo político o el mundo filosófico, o sea, está incluido, pero está hablando especialmente en Gálatas del mundo religioso. Y ese es el problema hoy día. La mayoría de los hermanos están inmersos en un mundo religioso, en que le dicen haga esto, haga esto, haga esto para que esté agradando a Dios. Pero Dios quiere ver cuánto de Cristo hay en nosotros. Y esa transformación, esa renovación, viene por lo que dice aquí. Primero, como dijo Jesús, ¿quieres ser mi discípulo? Primero, niégate a ti mismo, preséntate en sacrificio vivo. Segundo, toma tu cruz cada día. Entonces, no me adapto a la forma de este mundo porque ya estoy crucificado. Y entonces después dice, ahí sígueme. ¿Ve? Es el tercer paso. Pero nosotros en vez de seguir a Cristo hemos seguido la religión. Y porque a Cristo se le sigue en el Espíritu, hermano. Y por eso la Escritura dice, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere hacer lo de Romanos 7. Eso es lo que dice Romanos 7. Quiere hacer lo bueno, pero no puede. Eso, no sé si hay algo más. Sí, hermano.
Buenos días. Hola, Buenos días, hola. Dios les bendiga. Sí, quería agregar un poquito acerca de lo del hermano Iván con Romanos 7:25. Y nos vamos a la escritura de Tito 2:11. Y se la voy a leer. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está lo que nos dice. ¿Qué dice Pablo? Que con la mente sigue la ley, pero a Dios, pero con el cuerpo sigue la ley. Entonces, pero aquí tenemos la esperanza, aquí tenemos la salvación, aquí tenemos el camino. Él se ha entregado para que nosotros lo podamos discernir, para que nosotros podamos ser vencedores en Él. Así es lo que entiendo. Si estoy equivocado. Sí, está bien, mira. Se entregó en la cruz, ¿cierto? Para pagar tus pecados y los míos. ¿Y después dónde más se entregó? Tú nos contaste hace como meses atrás, cuando recibiste al Señor. Cuando tú recibes a Cristo, Él se entrega a ti, pues. ¿O no? ¿Y para qué se entrega a ti y a mí? ¿Para qué se entrega a todo aquel que quiera recibirlo? ¿Por qué Jesús le dice a la última iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre? Es porque Él quiere entregarse a nosotros. ¿Y para qué? Para hacer nuestra vida. No para mejorar la que tenemos. Es para hacer nuestra vida. No son dos vidas. Es la de Él o es la que teníamos nosotros y queremos andar en la carne, haciendo obras buenas. Es algo recíproco. Tanto Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. Explícame, no entendí bien. Es algo recíproco. No, O sea, dime dónde Dios dice esa para entenderlo. Yo sabía. Ya. A ver. No, bueno, lo Juan dije... 1:12, para ayudar un poquito a Eric. 1:12 dice, a los suyos vino, pero no le recibieron, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirlo, ¿ya? Hay que aceptar. Ya, pero ahí no está mira, no es recíproco, dice para que sean hechos, no para que tú te hagas, es para que sean hechos. Es Dios que hace eso. Sí. Nosotros solo lo recibimos. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre. Lo único que tenemos que hacer es abrirle el corazón. Muchos de nosotros le abrimos la mente para entender muchas cosas, pero nunca le hemos abierto bien el corazón. Si el punto es ese. Tenemos a Cristo en la mente, pero no en el corazón. En el corazón se transforma en vida. Ahora, yo quedé con algo así, pues con lo que dice el hermano Guillermo, no que quedó conforme con la respuesta, pero yo no sé si le fue respondida la pregunta, cómo hacerlo, el hermano Iván. Porque a veces uno debe confesar que también se ha enfrentado a esas situaciones. Que bueno, la escritura me dice esto, pero mi naturaleza y me traiciona, por así decirlo, y respondo a veces cuando uno debe responder
mansamente responde ásperamente. Y ahí no está el Señor, pues ahí estoy yo, pues ahí está Entonces, si yo morí, ¿cómo que me pasa esto? ¿Me entiendes? Pero es por mi inmadurez, po. Sí, es solamente a medida que vamos creciendo. Cuando habla el apóstol, lo vimos hace unos meses atrás, cuando el apóstol habla sobre el comportamiento de los líderes, por decir, ¿se acuerdan? Él dice que ellos morían cada día para que la vida de Jesús se haga visible a través de ellos para los hermanos. Pero es por una madurez. No decía que eso era de todos nosotros, decía que eso ya lo tenían ellos. Lo mismo dice el apóstol Juan. Dice que él nos comunica esas cosas en 1 Juan para que tengamos comunión con ellos. Entonces está diciendo, crezcan en la madurez para poder tener comunión, porque la comunión es en Cristo, no es en una doctrina o en una congregación, no es en la carne. Siempre la comunión es en Dios. Mira, lo vimos hace unos meses atrás cuando Erwin en enero creo que preguntó, en Juan capítulo 14, ahí habla lo que Eric está diciendo, que es algo mutuo. Sí. ¿Sí? En el capítulo 14 de Juan, ¿ya? Ah, justo Cuando él... ¿Ah? No, justo lo tengo, lo ando buscando. Síganos, hermano, síganos. Ah, ya. A lo mejor puedo encontrar una respuesta a esto. No, mira, no, pero no te preocupes, aquí estamos, el buen menos. En el 14 parte diciendo que no se turbe el corazón de nosotros, que así como creemos en Dios, creamos en Él. Después explica que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entonces en el versículo más adelante dice que cuando dice que va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice, y en el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí no está hablando de la segunda venida, sino que de un venir como lo que estábamos hablando recién, cuando yo recibo a Cristo. Entonces Él se entregó en la cruz, pero también se entrega, el Padre nos entrega la vida del Hijo para que vivamos por medio de Él. Entonces dice, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo ya no me verá más. El mundo, ¿ah? Pero vosotros me veréis. Mira, vosotros me veréis. ¿Cómo lo vemos? Por la fe. Si Él no está oculto, si la Escritura nos dice, y lo mismo al hermano Guillermo, la transformación, hermano Guillermo, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, perdón, en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que, y todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Entonces, vamos mirando es porque vemos. Entonces, aquí dice, vosotros me veréis. ¿Por qué dice que lo veremos? Dice, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Es una vida nueva, ¿cierto? Lo hemos visto. Y dice que en aquel día, cuando Él venga, cuando Él esté en nosotros, cuando Él se nos revele, dice, en aquel día, vosotros conoceréis, es un conocimiento de iluminación, de revelación, de fe. Que yo, dice, estoy en el Padre. Lo vimos eso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde está Jesucristo? Está en el Padre. Nosotros eso lo creemos y lo entendemos, que Jesucristo está como dentro del Padre, por decir, como si fuera una luz. Él está dentro de esa luz, en el Padre. Y nosotros, dice, ¿dónde estamos? Estamos en Él. Dice en mí. Dice eso, ¿cierto? ¿Y dónde está Él? Dice, está en nosotros. Ahí está, Eric, lo que dices tú es mutuo. Hay una común unión. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo que está en nosotros, y esa es la unión que tenemos con el Padre y con el Hijo. ¿Y dónde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? En todos los creyentes. Está en el cielo también, pero está en los creyentes. O sea, está bien lo que yo, está bien Sí, claro. Solamente lo que usted me expresaba, y estoy muy de acuerdo, hermano, porque aquí lo podemos separar de la Escritura. Está Claro. bien, o sea, la demostración, ¿dónde sale eso con la Escritura? Claro.
Porque es hay bueno, muchas, es bueno. claro, hay muchas personas, Eric, que ven esto que nosotros no tenemos idea quiénes son, y entonces dice, ¿de dónde sacaron eso? Claro. Entonces, esa la idea es que tratemos de que cuando damos una opinión que está bien, digamos porque Dios dice, para que las personas no digan, el hermano tal dijo, fatal eso. Como el otro día que alguien me dijo, oye, tú dices, yo digo, no me hagas caso. Tú tienes que ver si lo que yo estoy leyendo también tú lo ves en la escritura. Y si no, no importa tampoco, porque no vemos lo mismo todo el tiempo, ni al mismo tiempo todo. Como decía recién Patricio, que él 40 años y recién vio algo, dice, bueno, así es. ¿Ves? Entonces, ¿dónde está el problema de nosotros? Se fueron, se fue Patricio, se fue Iván, se enojaron. Dijo. Por ahí están, hermano, por ahí están. Ah, por ahí están. Aquí Están estamos, aquí preparando, estamos, aquí están estamos. Aquí buscando. estamos. Estamos meditando más que nada. Ya, ¿cuál es el problema de nosotros? Nos engañaron, hermano. Nos sacaron de la verdad y nos llevaron a la religión. Te estoy hablando de siglos, no de ayer, siglos, siglos. La iglesia, eso le pasó como los hebreos. Les advirtió Dios. Fíjese que la epístola de los hebreos hubo, pero muchos años que no la consideraban para incluirla en la Biblia. La incluyeron muy después que todos los demás libros. Pero es un libro muy importante porque advierte a la iglesia de que no se vuelvan a los símbolos, a las apariencias, a las sombras, a los tipos, que tenían que ir a la fe, a la fe, a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no vamos a ver a Dios. Entonces, tal como les pasó a los Gálatas, apartaron de la verdad el oído, nos llevaron a la religión, nos metieron de una manera u otra en la ley. Pero la ley dice que era mi amo, por decir, hasta que yo vivía, pero ya morí. Entonces eso tiene que ser una cosa de fe, porque si yo me empiezo a ocupar de mejorar el viejo hombre, estoy contradiciendo a Dios porque Dios lo crucificó. Nunca lo mejoró, no tenía mejoría. Dios lo que hizo fue eliminarlo completamente de su presencia. Yo también tengo que aprender eso, a eliminarlo de mi presencia. Y en eso nos va a llevar toda la vida, porque eso no es de un día para otro. Pero cada día hay que ir olvidando lo que queda atrás, que es lo que yo era, lo que yo hacía. Eso es lo que dice la Escritura. Olvidando lo que queda atrás, dijo, prosigo a la meta. La meta es Cristo. El hombre maduro, lo que dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre. Eso es un crecimiento, hermano. Eso es lo que dice Hebreos. Vamos adelante a la madurez. Pero nos engañaron, igual que en Gálatas, nos apartaron de la verdad. No sé si alguna cosa, Iván, Patricio. No, yo iba adelante a dar un texto que aparece ahí en Corintios, pero ya el tema quedó atrás. Bueno, esto que estamos hablando ahora ya lo hemos hablado antes y yo sé, tal vez reiterar el mismo sentir, porque es una lucha diaria, ¿ya? El despojarnos del viejo hombre, así dice la carta a los Efesios, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Ese nuevo hombre es Cristo. Ya aunque yo entiendo que lo que el Señor lo hace
El Señor lo hace, pero ahí en la carta a los Efesios da la idea como que uno tuviera que poner el empeño en hacerlo, dar el paso. Porque habla de despojarse, y la palabra despojarse es como quitarse un traje y vestirse con otro. ¿Ya? Es la idea. Por eso es que se produce a veces esta lucha cuando entiendo que por falta de madurez nuestra, pero es algo constante. Ahora que lo que dice allí en Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, y también volviendo a lo que puso el hermano Iván, dice: os ruego pues, hermanos, y está hablando a creyentes, no está hablando en converso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La misma mente y el mismo parecer es la mente de Cristo, que habla el capítulo 2, verso 16 luego, en este mismo libro. Pero es un constante. Esta es una constante en la vida del creyente. No es que hoy ya yo lo digo, pero es una decisión. No, yo nací de nuevo, me he visto del nuevo hombre y ya aquí todo cambió. Por eso yo entiendo la pregunta que hizo el hermano Guillermo: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Y uno entiende también, por la Escritura, es el Señor el que va dándonos el crecimiento, porque la senda de los justos, dice el proverbio, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es un progreso, es progresivo, no es instantáneo. Yo lo entiendo de esa manera. Por eso la Biblia te dice que es una transformación. Y esa palabra es metamorfosis. Entonces, lo mismo que lo que nos muestra como ejemplo la naturaleza, Dios en la naturaleza, porque la naturaleza toda también es tipo y sombras de la realidad, te muestra cómo un gusano se transforma en mariposa. No es de un día para otro, tiene un proceso. El gusano tiene que morir, queda en una tumba varios meses y de ahí recién aparece después la mariposa. Entonces, claro que es todos los días, por eso que Jesús dijo: toma tu cruz cada día. Y tu cruz no es, lo hemos dicho otras veces, no es mi señora o no es mi suegra, no es esa la cruz. La cruz es donde Dios te puso. La cruz acepta que Dios terminó con lo que tú eras. Entonces, efectivamente, Patricio, yo veo que cuando te dice que nos despojemos de una cosa, eso es algo que nosotros tenemos que hacer en términos de fe. Si siempre todo parte, como decía Eric delante, el principio y el fin de todo es: cree en mí. Entonces, cuando Jesús dice cree en mí, el que crea en mí, siempre habla de cree en mí. Es que deja de creer en que tú puedes, deja de creer en que tú sabes, deja de creer en que tú, etcétera, etcétera. O sea, no creas en ti. Ese es el problema que hace la ley. Eso es lo que le pasó a los Gálatas. ¿Cómo no vamos a hacer nada? Entonces vinieron los judaizantes y le dijeron: oh, no, si ahora ustedes tienen que circuncidarse, guardar la ley y hacer esto y hacer este otro. Y entonces estaban haciendo cosas en apariencia muy buenas, porque eran cosas que Dios había escrito, no estaban inventándola, hermano. Eran la escritura, le mostraron la escritura. Mira, aquí está la circuncisión, en versículo tanto, aquí está el sábado, aquí está esto, aquí está lo otro. Estaba escrito, pero no era de fe. Se apartaron del espíritu, hermano. Si ese es el problema que tenemos nosotros. Hablamos de cosas espirituales y apenas conocemos las cosas del espíritu. Porque estamos acostumbrados, como decía alguien delante, a leer mucho, a estudiar mucho, pero sigue creciendo la mente del viejo hombre. No está creciendo la mente de Cristo en nosotros.
Hermano Reinaldo, en la actualidad, en la actualidad ahora, ¿quiénes vienen a ser los judaizantes? ¿Podemos ser a veces nosotros mismos? No sé si usted me entiende la pregunta. Claro, sí, En la actualidad ahora, a pesar claro. que la escritura es aplicada a cualquier época, a cualquier tiempo, pero en la actualidad ahora, ¿quiénes son los judaizantes? Podemos a veces nosotros, como ¿Cuál era la como marca de los judíos? la ley, ¿Qué más? las tradiciones, ¿Qué más? El templo, La el circuncisión. templo, el la templo. circuncisión. Por eso. Ya, pero Entonces, no, por eso. disculpe hermano, Ah, esas ya. expresiones, disculpe hermano Reinaldo, con mucho respeto, todas esas expresiones, el templo, la circuncisión, las tradiciones, la ley, también en cierta medida todavía las tenemos arraigadas dentro de nosotros. Bueno, mira, primero preguntémosle al Señor, porque el Señor te va a decir a cada uno de nosotros. Ya. ¿Te fijas? Porque todos sabemos, o sea, y no es de un día para otro. Con todo lo que yo he aprendido saliendo de la ley, porque yo, como saben algunos, yo guardé el sábado, o sea, 20 o más años atrás, porque estaba en la Escritura y era clarita, ese era el día del Señor, por decir, ¿ya? Pero miren Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas. Ya está. Por lo que dices tú, o sea, nosotros cuando somos judaizantes, cuando nos creemos, por ejemplo, que el lugar donde nos reunimos es nuestro templo y que ahí está Dios. Entonces le dicen a los hermanos que tienen que ir ahí para encontrarse con Dios. Entonces los hermanos van a encontrarse con Dios y después como que lo dejaran ahí y se van para su casa. ¿Te fijas? Entonces es una marca del judaísmo. Las normas y las tradiciones es una marca del judaísmo. Cuando tú te enfocas o los hermanos los enfocan en tradiciones. ¿Por qué hacen esto? No, es que nosotros aquí siempre, el misionero antiguo, no sé quién, aquí se hacen así las cosas. ¿Ya? Esa es una marca. Y la otra marca es darle mucha importancia, mira lo que voy a decir, o sea, no se espanten algunos, pero a la letra. A la letra. No al espíritu de la letra. Sí, hermano, los que crucificaron a Cristo tenían las escrituras, se sabían las escrituras y le hablaban a Cristo con las escrituras. Sí. Era la letra. Y por eso que Jesús le dijo a los que buscaban la letra, dijo, escudriñáis las escrituras, le dice, buscando en ellos la vida eterna. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, cuando se le da importancia a la letra, también es judaizante eso. Si le damos ¿Ya? la importancia a la letra, dejamos de lado al espíritu, entonces. Bueno, que es el problema que hay, pues. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Está hablando de que él recibió el evangelio, que es la buena noticia, que es Cristo mismo, ¿cierto? Lo hemos hablado otras veces. Entonces en el 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, mira, mi conducta dice en el 13, en otro tiempo, en el judaísmo, ahí está la palabra, ¿cierto? ¿Lo tienes? Sí. Que perseguía sobremanera a la iglesia y la devastaba. Mira lo que dice en el 14. Y en el judaísmo, vuelve a decir, en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Entonces, esa es una característica también del judaísmo, que te hacen competir a los hermanos. ¿Quién es el más celoso, el más fervoroso, el que hace más cosas? Por eso que los hermanos que hacen hartas cosas a veces menosprecian a los otros porque dicen, ¿y tú qué haces? Yo hago esto y esto y esto y esto, ¿y tú qué haces? ¿Ya? Entonces aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ves? Mira, las tradiciones de mis padres, no de los padres.
No es los padres en la fe, sino que mis padres, los papás de él. Sí, Pero cuando Dios, y aquí está, cuando Dios, que me había separado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, ¿qué dice ahí en la 16, la tuya? revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Revelé, reveló, revelar. Él conocía las escrituras. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Revelación, hay que pedirle al Señor. Señor, quiero verte. Quiero saber por el Espíritu. Eso mismo voy a decirle yo. Sí, claro. Es que tengo una bolita de cristal aquí, hermano, por eso, por si acaso. Ya, sigamos. Entonces, ¿por qué está tan molesto el apóstol Pablo? Porque en el fondo es Dios que escribió esta carta para nosotros, hermanos. Si toda la iglesia desde el siglo I, después de que se mueren los apóstoles, empezó a desviarse a esto, al judaísmo. Ya en el año 300 tenían templos, tenían sacerdotes, intermediarios, tenían toda una organización y dándole importancia, y estaban los que hacían los oficios, y se produjo en la primera iglesia, cuando empieza la decadencia en Éfeso, dice que ellos, los de Éfeso, aborrecían, acuérdense, a los nicolaítas, la doctrina de los nicolaítas, que era una enseñanza en que separaron a los creyentes entre los laicos y los hombres de Dios. ¿Se acuerdan? Hoy día también es eso, o sea, creen que los que están como sirviendo en la iglesia son los hombres de Dios y los otros son las personas que hacemos cosas laicas, dicen. Pero la Escritura dice que todo lo que hagamos, sea comida o sea bebida, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, mire lo que pasó. Les dice en el versículo 19, en el 2:19, que es lo mismo que preguntó el hermano Guillermo delante. En el 18 parte el contexto. Porque si yo, dice, en el versículo 18, ¿lo tienes? Vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me constituyo transgresor. ¿Qué cosas destruyó? Toda su vida religiosa. Claro, todo lo que él había construido. Claro, Por y eso dice, eso después Pablo lo manifiesta en Filipenses. Yo bueno, era por esto, eso, papá. claro, por eso dice, ¿y por qué? Entonces el 19 dice, ¿por qué? Explica por qué, que es algo que nosotros también tenemos que aprender. Porque por medio de la ley, ¿qué dice en la tuya? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esa es la cosa. En el original dice, porque por medio de la ley yo he muerto para la ley, a fin de que, de que a Dios viva, o para que Dios viva por medio de él, en el fondo. Si eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere hacerse visible a través de la iglesia. No nosotros. No es que nos veamos nosotros. Por eso que dice, vosotros, dice, sois la luz del mundo. Pero Dios es luz. Y esa luz en nosotros es la que el mundo debe ver. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo he muerto para vivir a Dios, o para que Dios viva por medio de él. Y por eso que en el fondo después lo explica en el 20, con Cristo estoy, no que estaré, ni estuve, sino que estoy todos los días juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ve? Ahí está Dios viviendo en mí, en cada uno de nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí viene lo más grande, hermano. Ojalá el Señor les toque el corazón en esto. Dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque si por medio de la ley se obtuviese la justicia, o sea, si yo puedo agradar a Dios, puedo andar en justicia, guardando la ley o haciendo buenas obras, dice, entonces Cristo murió en vano. Ese es el gran pecado de apartar los ojos de la obra de Dios. Si nosotros pudiéramos agradar a Dios por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestro conocimiento bíblico, lo que fuera, entonces Cristo murió en vano. Y por eso, ¿qué dice en el 3.1? En el tuyo, ¿qué dice en el 3.1? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Es lo que dijiste delante, la crucifixión. Ahí está el final de lo que tú eras y el principio de lo que tú eres. Está el final de Adán y el principio de la nueva creación. Está el final de todas las cosas creadas, hermano. Está el final de la muerte, está el final de Satanás, está el final de todo ahí en la cruz. Y el principio de una nueva creación. Pero dice, ellos no obedecieron la verdad. Ese era justamente, bueno, ya lo habíamos conversado, hermano, el tema que quería que viéramos, pero bueno, que es obedecer a la verdad, pero podemos verlo para otra oportunidad. Parece que estamos los dos, ¿no? Ahora. Como dijo hermano Eric, como dijo Están ahorita, durmiendo, parece. el otro tema que dijo. Obedecer a la verdad. Pero es que De es acuerdo. algo que ya lo tratamos Por Ah, eso ya. se me vino, lo de Juan. Ya. ¿Qué dice? Tiempo ¿Quién es la atrás, verdad? en el capítulo 17, perdón, en el 15, capítulo 15 de Juan lo vimos. Ah, ya. Es que a lo mejor en esa oportunidad andaba en otro. No estaba presente en la reunión. Bueno, pero entonces dinos tú Ah. qué es no obedecer a la verdad. Ah, yo sabía que me iba a preguntar eso. No, porque Patricio dice eso, Sí, ¿no? Patricio sí. dice que ya lo vimos, entonces, porque no todos ven esto, o sea, algunos nunca han visto otro, los que vayan a ver esto, porque dice, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Si el error de los Gálatas fue no obedecer a la verdad, ¿qué es eso? No obedecer a la verdad. Perdón que No, que interrumpa. Patricio dice que él nos va a decir, ya lo vimos, dice. Hablamos de lo que era en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, cuando él dice, yo soy la vid verdadera, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es obedecer, según lo que yo pienso, lo que veo en la Escritura. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Cuando Él nos habla de permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer en la verdad. No permanecer en Él y poner nuestra vista en otras cosas es no obedecer a la verdad. Cuando los Gálatas se le está diciendo allí, ¿qué nos fascinó? ¿Dónde está el texto? Para no obedecer a la verdad. 3.1. Gálatas 3.1. En el 3.1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿O quién es como encandilarse? ¿Ya?
Es como poner la mirada cuando uno se encandila y no puede ver alrededor. Me da la impresión de algo así. Cuando se desvía la mirada, el Señor dice allí en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12. ¿Ya? Puesto los ojos en Jesús. Cuando Pedro va caminando sobre el mar, él quita la mirada del Señor y pone su atención en las cosas que están a su alrededor. Cuando el hombre pone la mirada en las cosas que están a su alrededor, en la religión, en las obras, entonces ya no tiene sus ojos puestos en la verdad, que es Cristo Jesús, sino que tiene la mirada puesta en las cosas que no son, las cosas que ve, las que están a la vista, ya no anda por la fe. No sé si me explico Sí. en lo Entonces, que la pregunta. la pregunta sería ¿cómo? Entonces, ahí es que la respuesta está en el mismo capítulo 3 de Gálatas. ¿Ah? Versículo 2, ¿verdad, hermano? 2 y Sí, 3. claro, sí. Eso le iba a decir. Juan 14, donde Jesús dice, soy la verdad. ¿Y cómo fue que recibieron ellos la verdad? Por medio de la fe, Claro. por medio del Espíritu Santo. Mm, No por la ley, claro. porque la ley no es la verdad. La verdad es el Hijo. La ley nos lleva a la verdad. La ley nos muestra la verdad, que tú eres pecador y que necesitas un Salvador. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. Pero Entonces dice... ¿ya? hermano, mire, quiero hacer una acotación a esto. Que la ley nos lleva a la verdad, que es Cristo. Pero a la vez también hay que tener cuidado que si uno se posiciona mucho de la ley, eso puede ser un peligro, lo que le pasó a los Gálatas. La ley nos lleva a la verdad, pero a la vez también nos aparta de la verdad cuando ya seguimos a la ley, las dos contrapartes. Ya morimos a la ley. Sí. Entonces, la idea es que el muerto no sigue nada más que su lugar, la tumba o la cruz que dice la Escritura. Eso es lo que hay que aprender. No, ya yo. Pero la ley dice que tenía ese propósito. Era un ayo que nos llevaba. Por eso dice, pues claro, en Gálatas mismo dice, ¿para qué fue la ley? Dice, la ley fue hasta qué. O sea, tenía un tiempo. ¿Ah? Hasta que llegara a la promesa que era Cristo. Bueno, en Gálatas 3 dice, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. ¿Ya? Entonces dice, ahí viene la pregunta que el problema está en la mayoría de nosotros como creyentes, es que conocemos muchas escrituras, esto mismo, la verdad, que esto, que aquí, pero dice, quiero averiguar de vosotros, mira lo que dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de fe? Entonces la cuestión siempre es, ¿tienes el Espíritu? Acuérdense que había unos hermanos en Hechos, capítulo 19, en que el apóstol Pablo le pregunta, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? ¿Qué bautismo recibieron? O sea, ¿se bautizaron por el Espíritu o en realidad no? Dice, tenemos solo el bautismo de Juan, que es el bautismo del arrepentimiento. Entonces hay muchos creyentes hoy día que tienen el bautismo en agua, que es bautismo de arrepentimiento, pero no están bautizados en el Espíritu, no conocen la guía del Espíritu, no sienten al Espíritu, por decir, no es sentimiento, pero no saben ser guiados porque no conocen la voz del Espíritu. Y por eso dice, tan necio soy, dice, ya en el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión.
Y eso es lo que hizo la iglesia. Empezaron por el espíritu y terminan en la carne. ¿Por qué? Porque llevan a los hermanos, apenas entran a una congregación y le dan un montón de normas carnales, vestimentas, comportamiento, un montón de cosas, y no le dicen, ahora el Señor lo va a guiar, aprenda a escucharlo, aprenda a seguirlo, aprenda a obedecerlo. Hay un espíritu en usted, ¿cierto?, que va a irlo transformando, lo va a ir mostrando. Esa lucha se inicia ahí y va a seguir el resto de la vida. Pero los hermanos hay que llevarlos a eso, como igual que el etíope. Se bautizó el etíope, recibió a Cristo, creyó y se fue el etíope feliz. Y los hermanos nosotros hacemos al revés. Vienen felices porque recibieron al Señor, le damos un montón de normas que los aplasta y los tienen ahí aplastados durante años en que después dicen, ¿en qué me metí? Yo no sabía que esto era tan difícil. Salimos frustrados. Exactamente, por eso que no estamos llenos de gozo de la salvación tan grande que se nos dio por pura gracia. Como dice la canción, que a un pobre infeliz el Señor se le acercó y lo salvó. Quedaron para adentro, parece, los otros hermanos. No sé qué es lo que está pasando, pero están medio dormidos, parece. Ojo de cambio de horario. Bien dicha la palabra, quedamos para adentro. Ah, ya. Pero mira, aquí les voy a dar como una paráfrasis. En el fondo dice en el 3.3, tan tontos son o tan necios son, ¿ya? Gracias. Habiendo, claro, pero eso es lo que está diciéndole. Sí, sí. Tan Sí. necios soy, dice. Habiendo comenzado por el interior, ahora vais a terminar por lo exterior. Eso es lo que está diciendo aquí, en otras palabras. Más simple. Claro, en vez de seguir por lo interior, porque ¿dónde está el espíritu en nosotros? En lo más profundo del corazón, hermano, en el lugar, igual que el atrio. Nosotros somos, el cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el lugar santísimo es donde está Dios en el espíritu de nosotros, pues. Si es lo mismo siempre. Entonces, ese espíritu es el que alumbra el alma para que el cuerpo se someta nomás. El alma en la que el Señor está santificando, apartando, limpiando, iluminando, llenando. Él quiere ser todo en todos. Eso es lo que dice la Escritura, que Cristo sea todo en todos. Y ese todo significa llenar nuestra alma. Y en la medida que llena nuestra alma, el alma ya está, desde el punto de vista de la carne, está tan debilitada que no quiere saber nada de lo otro, porque ya conoce, ya he visto. Eso es lo que dice que hay el nuevo pacto. Nadie le dirá a los hermanos, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice. Es un conocimiento de revelación, no es un conocimiento de mente. Ahí tenemos que ir todos, ahí para allá vamos todos. Y una cosa es que sepamos un poco la Escritura y otra cosa es que estemos viviéndolo. Eso hay que tenerlo claro. Ya lo hemos hablado. Eso. ¿Qué dice Edwin? Siempre nos aporta muchas preguntas buenas. No sé, hermano, estoy aquí siempre en Gálatas, pero en el 3:19. Y en mi encabezado dice que es el propósito de la ley, cuál es el propósito de la ley. Y como usted dijo que la ley era para llevarnos a Cristo, me queda un poquito en stop. Dice el 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Y ahí estoy un poco, pero Dios es uno. 24. ¿Qué dice en el 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya, costó llegar ahí.
No pasaba de ahí, ahí estaba yo. Pero dice, mira, hay un pero. Sí, oye, ¿te acuerdas que la otra vez te di un sí, un no y un Sí, sí, no. no? Bueno, ahora los peros. Es interesante, busca los peros. Ahí los peros de Dios son tremendos a veces. Pero dice, venida la fe. Ya vino la fe de Cristo. Lo hemos hablado, ¿cierto, no? Ya Sí. no estamos bajo ayo. No estamos bajo la ley. ¿Por qué? Ya vino Cristo. ¿Por qué dice en el 26? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estaréis revestidos. Mira, ahí ese bautismo no es el bautismo en agua, es el bautismo en Cristo. No dice en agua, dice en Cristo. Nos sumergió, Dios hizo eso. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido revestidos, envueltos, llenados en el fondo de Cristo. Y ahí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros, todos los creyentes, dice, sois uno. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En el fondo, lo que hablamos delante, somos uno en el uno, no hay otro. Somos uno en el uno. Y como empezamos, si vosotros sois de Cristo, dice, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Abraham le dijo eso, yo seré tu Dios y el Dios de ellos. Para mí esa es la gran promesa. Yo soy tu Dios. ¿Algo más o estamos, no sé? Yo creo que tenemos 1:20 Estamos bien entonces. y según el programa, sí. Estamos bien, entonces. Cualquier cosa para la próxima, si Dios quiere. ¿Y cuál? Ya, ok. El 6 de noviembre. ¿Cuándo sí. tenemos la próxima? El 6 de noviembre, dice. El Ah, 6 no, de perdón, noviembre. el 7 de noviembre, el 7. Correcto. No, perdón, el 6. El 7. Del 6, el día de nosotros, el sábado. Sábado 6 de noviembre. Sábado 6, sí, sábado 6 de noviembre. Y sería la misma hora, ¿verdad? Que hoy creo que Sí, estamos si Dios un quiere, poquito sí, siempre. a las Sí, a la 9. misma hora. Sí, a las 9. A las 9 en Nueva York. Ok, ¿y qué horas son en Chile? Las 10. Son las 10. Las 10 en Chile. ¿O están? Una Yo lo pregunta, puse ¿y el ahí hermano en Patricio? ¿Ah? No, olvídelo, perdón. Muy bien, hermano. Podemos entonces orar para concluir. Yo no sé si está Felipe por ahí.